Una de las ventajas de la era digital es que nos da una capacidad casi sin precedentes para ver lo increíblemente estúpida que puede ser la raza humana. Literalmente hay millones de videos en línea que empiezan o podrían empezar con las famosas palabras «sujétame la cerveza». De hecho, la gente hace cosas deliberadamente y ridículamente peligrosas y realiza bromas increíblemente mal pensadas solo para conseguir esos clics tan importantes y volverse famosos en Internet. Pero si crees que eso es una tendencia nueva, no, no lo es. De hecho, una de las acrobacias más ambiciosas realizadas solo para llamar la atención ocurrió en 1896, y como suele suceder, las cosas no salieron exactamente como se planeó. Lo que parecía lo correcto en ese momento, el choque en Crush en 1896, merece ser recordado. La idea original para uno de los primeros eventos de Sujétame la cerveza del mundo no vino del agente del ferrocarril Missouri, Kansas, Texas, William Crush. Una edición de 2014 del Lancaster, Ohio Eagle Gazette, en realidad atribuye la idea a un tal A. L. Streeter, quien en 1895 tuvo la idea de organizar una colisión de trenes para entretenimiento y lucro. Según el Eagle Gazette, a Streeter originalmente quería organizar su choque de trenes en Illinois, pero hay que reconocerle al estado que ningún ferrocarril quiso apoyarlo. Pero Ohio no fue tan exigente. Streeter planeó su choque ferroviario simulado en Canton, Ohio, vendiendo boletos para el lugar donde ocurriría el accidente. El periódico Shenango Valley News de Greenville, Pensilvania, informó que dos locomotoras del Cleveland, Canton and Southern Railroad, de 40 toneladas cada una, serán destruidas en Canton, Ohio, bajo la dirección de A. L. Streeter. Serán arrancadas a 1 milla de distancia y se les permitirá chocar cuando vayan a 60 millas por hora. Streeter, a quien el Pittsburgh Daily Post describió como un tipo cuya vena de originalidad debe ser de proporciones inusualmente grandes, planeó que el choque ocurriera en un área cerrada, donde cobraría entrada, además de ganar dinero vendiendo boletos para un tren de excursión que llevaría a la gente al evento. Pero al parecer, el ingenioso señor Streeter tenía más originalidad que dinero en el bolsillo. El Eagle Gazette explica que el evento tuvo que ser cancelado a última hora y fue un fracaso financiero. El Galion Ohio Enquirer escribió el 24 de julio que la gran colisión ferroviaria anunciada para celebrarse el sábado cerca de Canton, bajo los auspicios de A. L. Streeter, fue un gran fracaso. Las locomotoras no chocaron. La simple razón es que el señor Streeter no tenía ninguna locomotora. Es cierto que había 2 locomotoras en el lugar, pero eran propiedad del CCNS Railway, y esa corporación no tenía interés en que las destruyeran simplemente por diversión. El periódico señaló que el señor Streeter pudo haber conseguido las locomotoras pagando $2,400, pero no tenía esa cantidad de cambio en el bolsillo de su chaleco. No solo parece que Streeter no consiguió el permiso para usar las locomotoras, sino que resulta que su plan tenía otra falla, ya que el terreno solo estaba parcialmente cercado, y mucha gente simplemente se saltó el pago de la entrada, y los bosques estaban bastante concurridos. De la multitud de 8,000 personas en los alrededores, el Enquirer señala que solo alrededor de 190 habían comprado boletos, los cuales luego tuvieron que ser reembolsados. Aunque su primer intento fue un fracaso, el señor Streeter tendría otra oportunidad al año siguiente, organizando una colisión para el Columbus and Hocking Valley Railroad en el Buckeye Park, en el condado de Fairfield. El Lancaster Daily Eagle reportó que, al darse cuenta de que un porcentaje muy pequeño de la gente en general ha presenciado alguna vez una colisión ferroviaria, y creyendo que una exhibición así resultaría sumamente interesante y atractiva para las masas, la administración de la compañía CHBNT ha concretado arreglos con el señor A. L. Streeter para realizar una demostración de este tipo como la atracción inaugural de su famoso centro recreativo, Buckeye Park. Esta vez no hubo cobro de entrada para el evento, solo la ganancia esperada de los boletos vendidos en los trenes de excursión que llevaban a la gente al parque. Aunque el Hawking Sentinel informó que muchos en la multitud de unas 30,000 personas habían llegado al parque por medios distintos a los trenes del ferrocarril Hocking Valley y por lo tanto se divirtieron sin gastar dinero ellos mismos. Esta vez, el señor Streeter logró una colisión mucho más exitosa. Se encendieron los motores y luego los maquinistas saltaron de los trenes. El periódico American Statesman de Austin, Texas, informó que la inmensa multitud guardó silencio con asombro cuando las locomotoras aparecieron a la vista. Hubo un choque terrible y el rugido del vapor escapando. El periódico Sentinel escribió que muchos valientes respiraron hondo, varias mujeres gritaron y algunos hombres se desmayaron. ¿Qué más se podría desear? Eagle Gazette señala que se creía que la colisión en Buckeye Park fue la primera exitosa en el país.
Pero el periódico lamenta que, desafortunadamente, si buscas en Google choques de trenes escenificados, el que se realizó en Crush, Texas, el 15 de septiembre de 1896, 3 meses después, recibe más cobertura. Como dicen, todo es más grande en Texas. La revista Smithsonian escribió en 2017 que para los 2 millones de colonos de Texas, en la década de 1890, el entretenimiento era difícil de conseguir. Las oportunidades para el disfrute masivo eran escasas, lo que le dio una idea al agente ferroviario William Crush: chocar 2 trenes únicamente como espectáculo público. No está del todo claro si William Crush se inspiró directamente en el evento de julio en Ohio, aunque parece muy probable. El Museo de Historia Natural en línea escribe que nadie sabrá jamás qué inspiró la idea en la mente de William G. Crush. Por lo que dicen, era un hombre conservador y un ciudadano respetable que no se dejaba llevar por ideas locas. Brett Derby, de la Asociación Histórica del Estado de Texas, le dijo al Smithsonian, tal vez parte del choque en Crush era para que la gente realmente viera un accidente. Tal vez esto sea algo de turismo, tal vez sea algo de legado. Sin duda, mantuvo vivo el nombre de William George Crush por algo más que solo su trabajo. Mientras que algunos argumentan que el ferrocarril Missouri-Kansas-Texas, que comúnmente se llamaba Katy por sus iniciales MKT, buscaba maneras de obtener publicidad. Tras la depresión económica de 1893, cuando muchos ferrocarriles se habían declarado en bancarrota, Derby cuestiona ese razonamiento, ya que los ferrocarriles, en general, estaban en Texas para quedarse. Una posible razón, según escribe el Museo de Historia No Natural, es que Katy simplemente tenía locomotoras de sobra, ya que habían estado cambiando sus locomotoras de 30 toneladas por nuevas locomotoras de 60 toneladas. Hay cierto desacuerdo sobre el entusiasmo de los directores de Katy por el evento. HistoryNet escribe que los altos mandos corporativos de Katy eran escépticos. Sonaba absurdo, peligroso y, lo peor de todo, costoso. Pero en cualquier caso, señalan que los poderes de persuasión de Crush, quien tenía a los altos mandos del ferrocarril en el taller de locomotoras, fueron determinantes. Las ganancias del ferrocarril vendrían de la venta de boletos, que ofrecían boletos desde cualquier lugar de Texas por $2, o $3.50 ida y vuelta. Crush era un vendedor nato. El Austin American Statesman informó que el agente general de pasajeros y boletos, W.B.S. Crush, del Katy, ha regresado a casa y ahora no tiene nada en mente salvo un gran espectáculo científico que está preparando para hombres de todos los partidos políticos. No sabe de nada más, no piensa en nada más, no puede hablar de nada más y no lo hará. Pero va a ser un gran choque, eso sí, dijo. Cuando un reportero le preguntó si temía que el gobernador pudiera convocar una sesión especial para evitar el acto, Crush respondió: no, esperamos invitarlo a verlo todo. En interés de la ciencia, ya sabe. El plan de Crush fue un paso más allá que el de Streeter, como explica Smithsonian. Crush ideó algo aún más grande, el espectáculo definitivo para el público. Una batalla de gladiadores. 2 locomotoras de 35 toneladas chocarían entre sí en Crush, una ciudad temporal erigida para la ocasión y nombrada así en honor al propio arquitecto. En lugar de organizar el espectáculo en una ciudad existente, Crush eligió un lugar a lo largo de la ruta Katy entre Dallas y Houston. HistoryNet escribe que Crush tranquilizó a los lectores diciendo: el lugar seleccionado para la colisión es un anfiteatro natural y nadie tendrá problemas para ver toda la exhibición. Él solo reveló que el sitio estaba entre Hillsboro y Waco, un tramo de 30 millas. Anunciaremos el lugar exacto más adelante, bromeó él. Para atender a la multitud, escribe el Texas Almanac en línea, se perforaron 2 pozos de agua en el sitio, y el ferrocarril llevó 5 vagones cisterna de agua y varias toneladas de hielo para la multitud. El agua se canalizó hasta la cima de una colina en la propiedad, y se colocaron varios cientos de grifos a intervalos convenientes. Se construyeron 2 estaciones de telégrafo. El Handbook of Texas Online escribe que a principios de septiembre, 500 trabajadores tendieron 4 millas de vía para el recorrido de la colisión y construyeron una tribuna para los invitados de honor, 3 plataformas para oradores, 2 oficinas de telégrafo, una plataforma para reporteros y un templete para la banda. Se instaló un restaurante en una carpa prestada del circo de Ringling Brothers y se construyó una enorme feria con docenas de espectáculos de charlatanes, puestos de juegos y puestos de limonada y refrescos. Finalmente, los trabajadores erigieron una estación especial con una plataforma de 2.100 pies de largo y se pintó un letrero para informar a los pasajeros que habían llegado a Crush, Texas. Smithsonian escribe que Crush contrató a un hombre de Dallas para operar una docena de puestos de limonada, trajo tanques de agua mineral de pozo artesiano, erigió un restaurante e incluso una cárcel de madera que sería patrullada por 200 alguaciles contratados.
Pero la atracción principal, aparte de los propios trenes, era la fila de atracciones de carnaval basadas en los muy populares Midway Pleasaunces de Chicago, en la Feria Mundial de 1893. Esta atracción por sí sola valdrá la pena ir a Crush City para verla, dijo el capataz de construcción A. D. Arbogast al Galveston Daily News. Este va a ser el evento en Texas este año. Otros periódicos de Texas parecían estar de acuerdo. El sueño de Crush captó la imaginación de la gente de los alegres años 90, escribió Kenneth Forey en el Dallas News. Se difundió hasta que la gente no hablaba de otra cosa. La política, el principal entretenimiento en los cruces de caminos de Texas, entró en hibernación hasta que el choque terminó. HistoryNet escribe que, incluso mientras los trabajadores preparaban el escenario para el gran evento, Crush se vio desbordado por el interés del público. Llegaba correo de cada costa, de todos los puntos intermedios y de cada ciudad, pueblo y aldea en todo el estado de la estrella solitaria. La correspondencia, como dijo una versión, le llegaba hasta los ojos, y los 3 taquígrafos que Crush contrató no podían detener la avalancha. La Cathy eligió las locomotoras número 999 y número 1001 pintando la 999 de verde, con detalles rojos, y la 1001 de rojo, con detalles verdes. Frank Barnes, miembro de una de las tripulaciones de las locomotoras, le dijo a la revista para empleados de Katy 50 años después del evento: «Nos divertimos mucho antes del choque. Aunque verás, para promocionar el evento, recorrimos todo el norte de Texas con uno de los trenes. Fuimos a Waco, Denison y todos esos pueblos a lo largo de la línea de Katy. Miles de personas vinieron a ver las locomotoras en cada parada. Y la publicidad funcionó. La multitud en el pueblo previamente inexistente, el 15 de septiembre de 1896, fue incluso más grande de lo que se había predicho. El Smithsonian escribe que el evento resultó ser tan popular que la colisión tuvo que retrasarse, ya que los trenes seguían llegando a la hora programada de las 4 p.m. Unas 40,000 personas asistieron en total, haciendo que Crush fuera brevemente la segunda ciudad más grande de Texas. El Texas Almanac escribe que las noticias informaron que nunca antes se había visto una multitud tan grande en Texas, excepto en el día de Tennessee, en la feria estatal varios años antes. El Galveston Daily News escribió: hombres, mujeres y niños, abogados, doctores, comerciantes, agricultores, artesanos, empleados, representando a todas las clases y todos los niveles de la sociedad. Estaban dispersos por las laderas de las colinas o agrupados alrededor de las tribunas, discutiendo con ansiosa anticipación el emocionante evento que habían venido de tan lejos a presenciar. Stephen Sloan, director del Instituto Baylor de Historia Oral, le dijo a KWBU: «Bueno, hay una especie de irrealidad cuando escuchas la historia por primera vez. Imaginar que esto sucedió, imaginar que fue en medio de la nada, por un día. Ahí surgió lo que habría sido la segunda ciudad más grande de Texas para ver este evento. Todavía parece difícil imaginar que realmente ocurrió». Por supuesto, un choque de trenes podría ser peligroso, pero aquí Crush también fue cuidadoso. Barnes recordó que el señor Crush tomó todas las precauciones para que todo el evento fuera seguro. «Sabes, eso fue en los días del acoplador de Perno Lincoln, y para evitar que los trenes se separaran, los sujetaron con cadenas adicionales. Como una precaución de seguridad adicional, los rieles fueron retirados detrás de cada tren. Eso era por si alguno se soltaba, no pudiera correr sin control por la vía principal». Por seguridad, el Almanaque de Texas escribió que casi todos los espectadores debían ubicarse en una colina al menos a 200 yardas de distancia, en un punto desde el cual tendrían, según el Dallas Morning News del 14 de septiembre de 1896, una vista perfecta de la destrucción. Solo a los fotógrafos y reporteros se les permitiría estar a menos de 100 yardas de la vía. Pero había una preocupación. Como testimonio de la Ley de Responsabilidad Civil, la firma de abogados Ransenhauer, con sede en Dallas, escribe que existían inquietudes sobre la durabilidad de las calderas de las locomotoras y si resistirían la tensión causada por el choque. Debido al diseño de una locomotora de vapor, si una caldera se rompía, causaría una explosión muy similar a la de una bomba. Por supuesto, parece obvio que si una o ambas locomotoras tenían probabilidades de explotar, el evento podría ser demasiado peligroso para los espectadores. Sin embargo, los ingenieros de Katy le aseguraron a Crush que las calderas podían soportar la presión. Pero realmente era una buena idea, porque, después de todo, cuando llamas a algo un desastre ferroviario, normalmente no es un cumplido. HistoryNet escribe que la abrumadora respuesta solo animó al agente ferroviario. Él les había prometido publicidad a sus empleadores, y ya habían conseguido bastante, y lo mejor aún estaba por venir. Sí, por el momento, Crush sentía que no podía equivocarse. Pronto le recordarían que el orgullo sí precede a la caída. HistoryNet continúa. A las 5 en punto, las locomotoras que iban a chocar avanzaron lentamente por la vía y como gladiadores se detuvieron frente a frente en medio de un saludo.
Luego los maquinistas cambiaron de marcha y los trenes retrocedieron pesadamente hasta sus puntos de partida. Las señales telegráficas iban y venían. ¿Están listos? Sí. Entonces, adelante. Crush levantó su sombrero. La multitud rugió y el tren comenzó a bajar la colina. Un sonido como el de la fusilería en una obra de teatro, cuando cada locomotora hacía estallar una serie de tonadores ferroviarios, pequeñas cargas que los ferrocarriles usaban como señales de advertencia y que las cuadrillas habían colocado a lo largo de los rieles. Cada vez más cerca, a medida que se aproximaban al lugar fatal del encuentro, según informaron los periódicos, el retumbar aumentaba, el rugido se hacía más fuerte y cientos de personas que habían viajado kilómetros para presenciarlo sintieron que el corazón se les encogía en el pecho. El Austin American Statesman informó el día 17. La tan publicitada y comentada colisión de Katy se llevó a cabo aquí esta tarde a las 5:33 en punto y se realizó al pie de la letra, como siempre ocurría con los eventos bajo la administración de Katy. En pocas palabras, la colisión fue magnífica, sumamente impresionante y grandiosa en su sublimidad. Pero el periódico añade, sin embargo, tuvo un aspecto triste, ya que varios resultaron heridos y puede que haya 1 o 2 muertes como resultado. Lo que los ingenieros dijeron que no sucedería, sucedió. El Smithsonian señala un informe de noticias de la época. Un choque, el sonido de maderas desgarradas y rotas, y luego una lluvia de astillas. Hubo solo un breve instante de silencio, y luego, como si estuvieran controladas por un solo impulso, ambas calderas explotaron simultáneamente, y el aire se llenó de proyectiles voladores de hierro y acero, variando en tamaño, desde el de un sello postal hasta la mitad de una rueda motriz, cayendo indiscriminadamente sobre justos e injustos, ricos y pobres, grandes y pequeños. Al final, el evento que se anunció como el choque de los monstruos de hierro resultó ser lo que hoy podríamos llamar un desastre ferroviario. 2 personas murieron y decenas más resultaron heridas. El fotógrafo oficial que Crush había contratado para documentar el evento perdió un ojo. El libro Rarezas de Texas dice que un veterano confederado que fue testigo del evento comentó que el humo, las explosiones y la gente cayendo a su alrededor fueron más aterradores que la última carga de Pickett en Gettysburg. Temiendo la mala prensa, Katy despidió a Crush de inmediato y buscó resolver las demandas, pero cuando quedó claro que la cobertura del evento era mayormente positiva, volvieron a contratar a Crush, quien trabajó para el ferrocarril hasta su jubilación. Como puede suceder con este tipo de acrobacias hoy en día, incluso aquellos que parecen terminar en desastre, la publicidad solo ayudó a Katy, que creció y hoy es parte de Union Pacific. Y como puede suceder con las acrobacias que se hacen hoy en día, pareció iniciar una tendencia, ya que las notas poco conocidas indican que los choques de trenes organizados siguieron siendo un entretenimiento popular en ferias y festivales hasta la década de 1930. Hoy es 27 de septiembre, y hace 158 años, un día como hoy, el 27 de septiembre de 1865, un payaso de circo llamado James Cook caminó por una cuerda floja que se había tendido entre un restaurante llamado Cliff House y una roca llamada Seal Rock, sobre una parte de la bahía de San Francisco. Según el San Francisco Examiner, cuando llegó al otro lado fue recibido con un aplauso estruendoso. Y la hazaña fue aún más peligrosa porque, como señaló el periódico de Alta California, el señor Cook no sabía nadar. Pero su hazaña de funambulismo, el término técnico para caminar sobre la cuerda floja, en realidad no fue tan impresionante, porque durante el siglo XIX, esta antigua actividad alcanzó todo tipo de nuevas y a veces ridículas alturas. Es una historia que merece ser recordada. Una edición del 16 de marzo de 1866 del Illustrated Sydney News hizo un perfil de James Cook, señalando que nació en Dublín y que a los 12 años comenzó a entrenar para la profesión para la que había nacido. El señor Cook era un payaso de circo, pero aparentemente no del tipo común, continúa la noticia. Por muy trillado que fuera y sea el oficio, el señor Cook abrió un campo completamente nuevo y demostró con gran éxito que un payaso no es necesariamente un tonto. Cabe destacar que, según la noticia, Cook fue uno de los gimnastas más talentosos que jamás visitaron el país, además de ser un payaso ejemplar. Después de una exitosa temporada en Nueva York, Cook y su circo, según escribe la noticia, recorrieron las principales ciudades del norte y de ahí a California. Fue ahí donde realizó su acto de cuerda floja sobre la bahía de San Francisco. El señor Cook, demostrando las dificultades del funambulismo, tuvo que retrasar su caminata. Originalmente, tenía la intención de hacer la caminata el domingo anterior,
Pero según escribió el San Francisco Examiner, el viento soplaba fuertemente desde el sur y para empeorar la situación empezó a llover. Y para colmo, Cook no logró caminar sobre la cuerda. Todos estaban enojados, mojados, sucios y decepcionados, y las maldiciones de la multitud rivalizaban con las del famoso ejército de Flandes. El Sacramento Bee informó que Cook dijo: «El viento estaba demasiado fuerte, pero sin duda lo haré el próximo miércoles. Y para poder hacerlo, he pospuesto mi partida a Australia hasta después de ese día». El Bee añadió un poco de veneno a su informe. «Hoy es miércoles, y si el viento no sopla demasiado fuerte, Cook caminará por su cuerda floja. Por supuesto, San Francisco estará despoblado, y no quedará ni un solo coche de alquiler en la ciudad para llevar a casa a una mujer gorda que pueda desmayarse en la calle. Pero eso no es asunto de Cook». La caminata sí ocurrió el miércoles, pero no se llevó a cabo sin incidentes. La Contra Costa Gazette informó que a las 12:15, Cook salió de la Cliff House sobre la cuerda. Caminó firmemente hacia adelante hasta que llegó a unos 30 metros de la roca, cuando uno de los cables se rompió, casi haciéndolo perder el equilibrio. En un instante, pronto soltó su barra de equilibrio y llegó a la roca a salvo. El viaje de regreso desde la roca transcurrió sin incidentes, escribe la Gazette. Después de pasar el centro, acercándose a la recta final, Cook apresuró el paso, y al llegar fue recibido por la multitud con grandes aplausos. Pero no todos estaban impresionados. The Bee comentó: «Ahora este funambulismo se está volviendo un entretenimiento aburrido». No era una queja sin fundamento. El señor Cook realizaba sus hazañas en una época en la que el antiguo arte de caminar por la cuerda floja estaba alcanzando nuevas alturas. El sitio web de Valencia Slacklines señala la antigüedad de esta actividad temeraria. Pinturas antiguas de yeso, enterradas durante 1700 años bajo la misma ceniza volcánica que sepultó la antigua ciudad de Pompeya, muestran lo que parecen ser pequeños demonios caminando sobre lo que son inconfundiblemente cuerdas flojas tensadas sobre estructuras en forma de A, una estructura que los slackliners todavía usan hoy en día. Este descubrimiento extiende el registro escrito o pintado de caminar sobre la cuerda floja hasta el año 79 después de Cristo. La historiadora Oriana Leckert explicó en Atlas Obscura en 2014 que el funambulismo se remonta al menos a los antiguos griegos. De ahí proviene el nombre. Funis significa cuerda y ambulares significa caminar. La cuerda floja era considerada de alto nivel en la Europa de finales de la Edad Media y principios de la Edad Moderna, y Leckert señala que un acróbata que llevaba velas caminó sobre una cuerda suspendida desde las agujas de la catedral hasta la casa más alta de la ciudad durante la coronación de la reina Isabeau, en París, en 1389. Los funambulistas también se presentaron en la coronación de Eduardo VI de Inglaterra en 1547 y con la llegada de Felipe de España a Londres para encontrarse con la reina María en 1554. Pero, señala Leckert, durante finales del siglo XVII en Inglaterra, los equilibristas en la cuerda floja empezaron a asociarse con elementos de mala reputación, incluyendo carteristas, prostitutas y estafadores. Pero nada volvió tan divertido al funambulismo como la nueva moda del siglo XIX. Leckert escribe que, en los 1800 todos querían cruzar las cataratas del Niágara, caminando sobre la cuerda floja. Fueron las hazañas increíbles en las famosas cataratas las que hicieron que el Sacramento Bee no se impresionara con la caminata de Cook sobre su cuerda, ya que el periódico señaló: «El Niágara ha tenido sus cataratas espumosas domadas con cuerdas elásticas». Las hazañas fantásticas sobre la catarata espumosa comenzaron 6 años antes del acto de equilibrio de Cook sobre la bahía. American Heritage escribe que el jueves 30 de junio de 1859 la atmósfera en las cataratas del Niágara estaba cargada de emoción. Un francés de complexión delgada, vestido con mallas y llevando una larga vara de equilibrio, planeaba intentar lo imposible. Iba a cruzar la terrible garganta del río Niágara, aproximadamente a 1 milla debajo de las cataratas, sobre un delgado cable de cuerda, a 190 pies por encima de la rápida y turbulenta corriente. Mientras observaban fascinadas, cubriéndose los ojos con sus sombrillas, las damas con crinolinas casi se desmayaban. Hombres fuertes con sombreros de copa y corbatas rígidas estaban tensos, pues muchos habían apostado grandes sumas al resultado. Las niñas pequeñas se aferraban a las faldas de sus niñeras y los niños pequeños hacían travesuras. 300.000 personas, o tal vez 10.000, contuvieron la respiración mientras Jean-François Gabellès, mejor conocido como Blondin, avanzaba con cautela sobre el cable inclinado. Un francés nacido en 1824, American Heritage, escribe que físicamente Blondin era un hombre pequeño, distinguido por los ojos azules y el cabello rubio que le había dado su apodo. Medía solo 1,65 metros y pesaba apenas 63 kilos. Ágil y delgado, había desarrollado una coordinación excepcional en la cuerda floja durante años de experiencia en teatros y circos. Poseía imaginación, valentía y una enorme confianza en sí mismo. Incluso el valor y la seguridad suficientes para realizar sin un solo error los actos fantásticos que eran fruto de su imaginación.
Comenzó a hacer pruebas en la cuerda floja cuando tenía 5 años. Pero fue sobre el Niágara donde ganaría su fama. American Heritage continúa. Había restaurantes, bares, espectáculos de Punch y Judy, terneros de 2 cabezas y mujeres barbudas. Era un lugar hecho a la medida para Blondine. Lamentablemente, dado el nivel de valentía, la multitud fue decepcionante la primera vez que cruzó, algo que explicó el Buffalo Courier. Se debió a la creencia general de que era una farsa, lo que provocó tan poca asistencia. Aunque el Courier señala que la hazaña fue realizada de manera justa y valiente, nadie que la haya visto puede dudarlo ni por un momento. Pero, señaló el Courier, supimos que Monsieur Blondin dará otra presentación similar el 4 de julio, cuando probablemente habrá una asistencia mucho mayor. Y así fue. Pero la presentación del 4 no fue solo similar, sino mucho más. American Heritage escribe, la escena del río cuando llegó ese día festivo debió de ser muy extraña. Cada punto de observación, cada árbol, cada roca, así como cada asiento en las gradas, estaba ocupado por una enorme multitud, morbosamente segura de que Blondine perdería el equilibrio y caería en la garganta del Niágara. Nunca le quitaban los ojos de encima, no fuera a ser que se perdieran el terrible momento. Se decía que las apuestas sobre el resultado habían sido enormes. A la hora señalada, Blondine apareció en el extremo estadounidense del cable con su vara de equilibrio de 38 pies. A mitad de camino, se acostó completamente sobre el cable, poniendo un pie sobre el otro. Caminó hacia atrás rápidamente, se equilibró en un solo pie, extendió el otro y también su cuerpo sobre la corriente turbulenta. Giró sobre sí mismo como si estuviera en un taburete giratorio. Repitió esto en el centro del cable, sacó un frasco de su bolsillo y bebió, y luego completó su travesía. Y eso fue solo el comienzo. El día 15, cruzó el cable caminando hacia atrás y luego empujando una carretilla. El 3 de agosto, cruzó mientras realizaba varios trucos, incluyendo pararse de cabeza y una voltereta hacia atrás. Y el 17 de agosto, estableció un nuevo estándar, cruzando el cable de 365 metros mientras llevaba a su manager, Harry Colcord, en la espalda. El acto casi sale mal cuando, como con Cook, uno de los cables guía se rompió, pero el equilibrista y el manager lograron recuperarse de manera segura. Y los trucos continuaron. American Heritage continúa. Una vez cruzó con canastas en los pies y grilletes en el cuerpo, y en otra ocasión llevó una mesa y una silla, e intentó sentarse en la silla con 2 de sus patas equilibradas sobre el cable. La silla cayó en el Niágara y Blondine casi cayó tras ella. Recuperó el equilibrio, se sentó en el cable y comió un pedazo de pastel, acompañado de champán. En otro truco, según escribe la revista Smithsonian, llevó una estufa y utensilios en la espalda, caminó hasta el centro del cable, encendió un fuego y preparó un omelette. Cuando estuvo listo, bajó el desayuno a los pasajeros en la cubierta del Maid of the Mist. Blondine se hizo conocido como el héroe del Niágara, y es fácil ver por qué el B no quedó muy impresionado con el señor Cook simplemente cruzando un cable. Sin embargo, la fama de Blondine inspiró a numerosos imitadores, personas creativas por derecho propio. Uno de ellos, un nativo de Nueva York llamado William Leonard Hunt, quien actuaba bajo el nombre de The Great Farini, duplicó muchas de las acrobacias de Blondine, incluyendo cruzar las cataratas mientras llevaba a un hombre en la espalda. El Buffalo Courier lo describió como un canadiense de Bowmanville, de nombre Macmillan, una cabeza más alto que el acróbata. Pero el gran Farini superó a Blondine, si no en habilidad, al menos en pura rareza. Liquer escribe que su golpe de gracia en 1860 fue cruzar las cataratas con una lavadora atada a la espalda. En medio del trayecto, se detuvo para lavar varios pañuelos, que luego entregó a sus admiradores que lo esperaban. El periódico Courier bromeó diciendo que Farini y Blondin deberían ser canonizados por los habitantes de las cataratas. Periódicamente, ellos hacen que estos lugares solitarios se llenen de gente y son una verdadera bendición para los conductores de carruajes y los vendedores de limonada. Sin embargo, cruzar el Niágara no fue la única hazaña de Hunt, ya que The Great Farini más tarde se convertiría en el primer hombre blanco conocido en cruzar el desierto del Kalahari a pie y sobrevivir. Demostrando que una mujer puede caminar de puntillas tan bien como un hombre. En 1876, Maria Spelterini, una acróbata italiana que había estado actuando en circos desde los 3 años, se convirtió en la primera mujer en cruzar las cataratas sobre una cuerda floja, ganándose el sobrenombre de la heroína del Niágara. Al igual que Blondin y el gran Farini, repitió su hazaña muchas veces y con desafíos más creativos, incluyendo, como se menciona, una vez con las muñecas y los tobillos encadenados, otra vez con una bolsa de papel sobre la cabeza y otra con canastas de duraznos en los pies. Y aunque su valentía era feroz, podría haber sido la hazaña más impresionante de una funambulista, como lo describió el Brooklyn Daily Eagle en un evento extraordinario en 1869. Hace unos días ocurrió una escena emocionante en el Alcázar en España. Mademoiselle Rosa,
Ki, una bailarina de cuerda, estaba realizando algunos actos de malabarismo, equilibrando dagas, encendiendo antorchas, etc., sobre la cuerda floja, cuando de repente surgió el grito de la audiencia. ¡Estás en llamas! Un pedazo de material encendido de una de las antorchas cayó sobre su cabeza y prendió fuego a su largo cabello. Con un pie en la cuerda de hierro y el otro en el aire, la mujer no perdió la calma. Pasó la mano por su ropa y no sintió nada. ¡En tu cabello!, gritó la gente emocionada. Mademoiselle Sayi entendió, y llevando la mano a su cabeza, apagó rápidamente el fuego. Luego continuó su actuación como si nada hubiera pasado. Por supuesto, la actividad tenía sus peligros. En 1887, un equilibrista local llamado Stephen Peer, que había cruzado el Niágara muchas veces, murió al caer al intentar cruzar de noche. En una época de redes sociales, cuando la gente hace prácticamente cualquier cosa para llamar la atención, podríamos considerarnos la generación definitiva del sujétame la cerveza. Pero como en tantas cosas, los logros del pasado realmente dejan en vergüenza a nuestro presente. Por supuesto, hubo temerarios antes del siglo XIX, y ha habido muchos desde entonces. De hecho, la última persona en cruzar las cataratas del Niágara sobre una cuerda floja fue el famoso funambulista Nick Walinda en 2012. Y en 1974, el funambulista francés Philippe Petit se hizo mundialmente famoso cuando, sin permiso, tendió un cable y cruzó caminando sobre la cuerda floja las Torres Gemelas del World Trade Center de Nueva York, que tenían más de 1.300 pies de altura. Pero había un atractivo único en una época en la que la gente hacía cosas tan peligrosas que los espectadores literalmente apostaban si sobrevivirían o no. La revista Smithsonian señala que, para cuando Blondin dio su última presentación en 1896, ya había cruzado las cataratas del Niágara en la cuerda floja más de 300 veces y, en total, había caminado sobre su cuerda floja más de 10.000 millas. Douglas Corrigan fue un pionero de la aviación en una época de pioneros de la aviación. No tenía patrocinadores adinerados como sus contemporáneos Charles Lindbergh o Amelia Earhart. No podía captar la atención como lo hacía Howard Hughes. Pero cuando Douglas Corrigan entró en la historia el 17 de julio de 1938, al completar el primer vuelo transatlántico en solitario sin escalas desde Brooklyn, Nueva York, hasta Dublín, Irlanda, tenía un motivo muy particular para ser famoso porque se suponía que debía aterrizar en California. Wrong Way Corrigan merece ser recordado. Corrigan nació el 22 de enero de 1907 en Galveston, Texas. Su nombre de nacimiento era Clyde Corrigan, pero legalmente cambió su nombre a Douglas cuando era adulto. Su familia se mudó varias veces durante su infancia y finalmente se establecieron en Los Ángeles, California. Corrigan abandonó la preparatoria y trabajó en la construcción por un tiempo. Reflexionando sobre esa época de su vida, Corrigan diría después: "Nunca tuve metas, por eso nunca llegué a ningún lado". Pero esa existencia sin rumbo terminó cuando, a los 18 años, tomó un paseo turístico en un Curtiss JN 4D Jenny por $2.50. Después de eso, Corrigan vio su futuro en los cielos. Comenzó a tomar lecciones todos los domingos en un aeródromo propiedad de B.F. Mahoney y Claude Ryan. Su primer vuelo en solitario tuvo lugar el 25 de marzo de 1926. Mahoney y Ryan contrataron a Corrigan para trabajar en la Ryan Aeronautical Company en San Diego, y él formó parte del grupo que construyó el Espíritu de San Luis, el monoplano de ala alta, monomotor y un solo asiento hecho a medida que fue pilotado por Charles Lindbergh. Corrigan fue responsable de instalar el ala, el panel de instrumentos y los tanques de gasolina del famoso avión. Junto con un colega, aumentó la sustentación del avión creando un ala 10 pies más larga que la de cualquier avión Ryan anterior. Corrigan conoció a Lindbergh en 1927 y no quedó impresionado. Dijo: "Caray, parece un granjero, ¿crees que pueda volar?". Corrigan y sus compañeros de trabajo celebraron cuando Lindbergh hizo historia en el avión que ellos construyeron. Ese evento le dejó claro que él quería hacer lo mismo, completar un cruce en solitario del Atlántico. Excepto que su destino sería Dublín en lugar de París, para celebrar su herencia irlandesa estadounidense. Cuando Ryan Aeronautical se mudó de San Diego a San Luis, Corrigan decidió quedarse en California, donde se convirtió en mecánico de una escuela de vuelo. Le encantaba subir y practicar acrobacias peligrosas una y otra vez, tanto que los dueños de la escuela le pidieron que se detuviera. Temían que fuera un mal ejemplo para los estudiantes y que estrellara su avión. En lugar de obedecer, simplemente realizaba sus acrobacias más lejos del aeródromo para que no lo vieran. En 1933, Corrigan compró un Curtiss Robin por $310 y comenzó a modificarlo para hacer realidad su sueño de un viaje transatlántico.
Le agregó tanques de gasolina adicionales y un motor nuevo, un Wright J6, 5 de 165 caballos de fuerza. Pero un inspector federal, después de examinar el avión de Corrigan, determinó que no era seguro para un vuelo intercontinental, aunque sí le aprobaron cruzar los Estados Unidos en avión. Él siguió solicitando permiso para realizar el vuelo de sus sueños, y las autoridades federales continuaron negando su solicitud. Mientras tanto, Corrigan añadió aún más tanques de gasolina a su Curtiss Robin y apodó al pequeño avión Sunshine porque siempre consideré mi avión como un pequeño rayo de sol. Después de que el avión de Amelia Earhart desapareciera en 1937, Corrigan temía que nunca recibiría permiso para realizar su vuelo, ya que el gobierno comenzó a exigir aún más medidas de seguridad para los pilotos. Le dijeron a Corrigan que debía obtener una licencia para operar una radio, aunque Sunshine ni siquiera tenía una radio para que él usara. Cuando las autoridades se negaron a emitir una licencia de vuelo para su avión, Sunshine quedó en tierra durante 6 meses. Corrigan hizo algunos ajustes finales al avión, aproximadamente por $900, o lo que serían alrededor de $16,000 hoy en día, y los inspectores de vuelo revisaron los cambios y le dieron una licencia experimental. También aprobaron un plan de vuelo para que Corrigan viajara de Los Ángeles a Nueva York, y de regreso en 1938. Fue entonces cuando Corrigan pareció tomar el asunto en sus propias manos. En la primera parte del vuelo de Long Beach a Nueva York, uno de los tanques de gasolina del avión de Corrigan tuvo una fuga, y la gasolina se derramó alrededor de sus pies. Algunos historiadores dicen que completó la primera parte del viaje con la cabeza asomada por la ventana para no enfermarse por los vapores. Para cuando aterrizó en Roosevelt Field, Corrigan calculó que solo quedaban 4 galones de combustible en sus tanques. Examinó sus tanques y decidió arriesgarse a hacer el vuelo, ya que las reparaciones le habrían tomado al menos otra semana para completar. Corrigan hizo el corto vuelo desde Roosevelt Field hasta Floyd Bennett Field, donde todos estaban atentos al famoso Howard Hughes, quien se preparaba para realizar su infame vuelo alrededor del mundo, y muy pocos prestaron atención a lo que Corrigan hizo después. El 17 de julio, Corrigan llenó sus tanques con 320 galones de gasolina. Llevó una brújula, un mapa de los Estados Unidos, 2 barras de chocolate, un cuarto de galón de agua y 2 cajas de barras de higo. Cuando comenzó su vuelo, Sunshine estaba tan pesada que recorrió más de 3,000 pies por la pista antes de que sus ruedas se despegaran del suelo. Corrigan, de 31 años, despegó y desapareció en la niebla, excepto que iba hacia el este en lugar de hacia el oeste, como claramente indicaba su plan de vuelo. Tuvo que agacharse en el avión porque estaba tan lleno de tanques de combustible, y en el camino, Sunshine volvió a tener una fuga de gasolina. Esta vez, lo único que hizo fue usar un desarmador para hacer un agujero en el piso, así al menos la gasolina no se acumularía alrededor de sus pies, sino que se drenaría mientras volaba. Para compensar, aumentó un poco la velocidad. Corrigan dijo después que vio un barco pesquero y se dio cuenta de que iba a sobrevivir al cruce, así que abrió algunas de sus escasas provisiones para celebrar. Luego dijo, noté unas bonitas colinas verdes. Aterrizó el Sunshine el 18 de julio en el aeropuerto Bell Baldonnel en Irlanda. Corrigan saltó de su avión y les dijo a los sorprendidos trabajadores del aeropuerto irlandés: acabo de llegar de Nueva York, ¿dónde estoy? Tenía la intención de volar a California. Cuando revisó sus tanques de gasolina, le quedaban 30 galones. En una entrevista con United Press, Corrigan dijo: no me siento muy cansado, pero sí que me sorprendí cuando me encontré frente a la costa de Irlanda. Cuando un oficial de aduanas y un oficial del ejército se encontraron con el piloto, él ya tenía una explicación lista. Me confundí entre las nubes y debí haber volado en la dirección equivocada. Cuando no pudo presentar un pasaporte, los funcionarios irlandeses llamaron a la embajada estadounidense. Aunque al principio el agente de aduanas consideró arrestar a Corrigan, terminó dejando ir al piloto, diciendo que este tipo de incidente, un vuelo que llegaba sin papeles de entrada, nunca había ocurrido antes y no estaba seguro de cuál era el protocolo adecuado. El funcionario estadounidense de la embajada, John Clarence Cuddy, le pidió a Corrigan que explicara cómo había llegado a estar tan fuera de curso. Corrigan respondió que debió haber leído mal su brújula. El funcionario respondió: había neblina cuando despegaste, ¿verdad? Bueno, tu historia también parece un poco confusa. Ahora dime la verdadera historia. A lo que Corrigan supuestamente dijo: esa es mi historia, pero la verdad me da mucha vergüenza esa navegación. Mientras estuvo en Irlanda, Corrigan conoció al primer ministro de Irlanda, Eamon de Valera, quien estaba más divertido que enojado por la hazaña. De Valera dijo que pensaba que, ya que Corrigan pudo entrar al país sin papeles, también debería poder regresar a casa sin ellos. Y le agradeció al piloto por atraer la atención del mundo hacia Irlanda. Corrigan hizo un viaje adicional a Inglaterra y también se reunió allí con el embajador estadounidense, Joseph Kennedy. Los funcionarios de aviación de Estados Unidos necesitaron más de 600 palabras para enumerar todas las regulaciones que Corrigan infringió en un telegrama. En respuesta a su vuelo no autorizado, las autoridades estadounidenses suspendieron la licencia de Corrigan por 2 semanas. Pero no importó porque Sunshine no iba a volar de regreso a casa.
Los funcionarios reservaron para Corrigan y su avión un boleto en el transatlántico Manhattan. Pasó sus 2 semanas de suspensión en el barco. Corrigan recibió una bienvenida de héroe cuando el barco llegó a Nueva York. El alcalde La Guardia lo felicitó por su exitoso vuelo. El público estaba encantado con Corrigan. No solo desafió a las autoridades para cumplir sus sueños, sino que inventó una historia para explicarlo y nunca se echó para atrás cuando lo confrontaron sobre su veracidad. Su audaz vuelo fue un respiro bienvenido de la depresión económica y los tambores de guerra que ya sonaban en los informes internacionales. En su obituario, el New York Times explicó la razón de su fama. Era un joven piloto travieso que había desafiado audazmente a la autoridad y luego lo negó con la misma audacia. Además, cualquiera que viera el avión que Corrigan usó para hacer su vuelo se maravillaba de que hubiera llegado tan lejos en una sola pieza. El periodista estadounidense H.R. Knickerbocker escribió sobre el avión de Corrigan, Sunshine. Su avión, un Curtiss Robin de 9 años, era la carcacha más miserable que uno pudiera imaginar. Mientras lo miraba, realmente me maravillaba de que alguien hubiera sido lo suficientemente imprudente como para siquiera volar en él, y mucho menos intentar cruzar el Atlántico. Él lo construyó, o mejor dicho, lo reconstruyó, prácticamente como un niño construiría un scooter con un cajón de madera y un par de patines viejos. Corrigan defendió a Sunshine en entrevistas posteriores, diciendo, «Es lo bastante bueno como para darle la vuelta al mundo. Todo lo que el motor necesita es un poco de grasa». El periódico The Daily News informó que Corrigan había realizado una de las más grandes locuras de todos los tiempos, y lo calificaron como un buen tipo y un aventurero irlandés sin miedo de la vieja escuela. Se estima que 1 millón de personas asistieron al desfile con lluvia de papelitos de Corrigan en la ciudad de Nueva York, incluso más que las que asistieron a la celebración de Lindbergh. Aprovechó su fama para escribir una autobiografía titulada That's My Store, y vendió artículos que iban en sentido contrario, como relojes que giraban hacia atrás. Hollywood lo buscó al año siguiente, y Corrigan se interpretó a sí mismo en una película biográfica sobre su vuelo transatlántico llamada The Flying Irishman. Le pagaron $75,000 por su papel en la película, lo que equivalía a 30 años de salario como mecánico de aviones. Cuando Estados Unidos entró en la Segunda Guerra Mundial, Corrigan sirvió a su país como piloto de pruebas y voló para el Comando de Transporte Aéreo. Después de la guerra participó en desfiles con otros héroes de guerra. Se casó y crió a 3 hijos, uno de los cuales murió trágicamente en un accidente de avión. Aunque su esposa falleció en 1966, Corrigan vivió hasta 1995, alcanzando la avanzada edad de 88 años. Hasta su muerte, él sostuvo que voló accidentalmente a Irlanda en lugar de California. Hacia el final de su vida, en 1988, John Corrigan fue invitado por los organizadores a una conmemoración del 50 aniversario de su ahora famoso vuelo. Corrigan se había vuelto casi un recluso después de la muerte de su hijo, pero fue tentado a volver a la vida pública e incluso sacó a Sunshine, que había desarmado y guardado en un granero durante todos esos años. Con solo un poco de esfuerzo pudieron hacer que su motor volviera a funcionar. La gente ahí dijo que sus ojos se iluminaron tanto cuando el motor arrancó, que los organizadores sintieron que era necesario poner un guardia a cada lado del avión para asegurarse de que no hubiera más vuelos accidentales. ¿Sabes? Ya fuera realmente accidental o simplemente desafiando a las autoridades, John Corrigan se convirtió en uno de los primeros aviadores en hacer un vuelo en solitario y sin escalas a través del Océano Atlántico, y lo hizo simplemente porque amaba volar. ¿Y no deberíamos todos tener esa suerte de descubrir el sueño de nuestra vida y salir a hacerlo realidad? Y simplemente no aceptar un no como respuesta. Espero que hayas disfrutado este episodio de The History Guy, pequeños fragmentos de historia olvidada de entre 10 y 15 minutos de duración, y si te gustó, por favor haz clic en el botón de me gusta. Si tienes alguna pregunta, comentario o sugerencia para futuros episodios, por favor escríbelos en la sección de comentarios. Estaré feliz de responder personalmente. Asegúrate de seguir a The History Guy. La historia merece ser recordada en Facebook, Instagram, Twitter y revisa nuestra mercancía en teespring.com. Y si quieres más episodios sobre historia olvidada, lo único que tienes que hacer es suscribirte.